Estudiantes, reciban un cordial saludo a este su tutorial. El día de hoy vamos a reforzar el tema de métodos diagnósticos. En este caso vamos a hablar especialmente de la audiometría, estudiantes. Recordemos, estudiantes, que la audiometría es el estudio por el cual se conoce el umbral auditivo, ¿sí? Donde utilizamos unos tonos puros de 125 a 8000 Hz, y estos estudios llevan a mirar un poco esa pérdida auditiva que se genera en la persona con discapacidad auditiva. Recordemos, estudiantes, que es súper importante que ustedes conozcan de esto para hacer esa intervención pedagógica dentro de su aula, y es allí, estudiantes, donde tenemos que garantizarle al estudiante una calidad de vida y una calidad educativa óptima para su propio beneficio, ¿sí? Y es allí donde tenemos que hablar de esto, y es conocer la audiometría. Esto no debe desligarse de nuestro quehacer profesional. Recordemos también que la audiometría la realiza el audiólogo o la realiza un fonoaudiólogo, quienes son los que determinan esa pérdida auditiva que hay dentro de ese proceso anatómico y fisiológico del oído. ¿Mm? Recordemos que estos estudios llevan a altas frecuencias, entre 8000 a 20000 Hz, que requieren obviamente la cooperación del paciente en este caso, ¿sí? Entonces, obviamente hablamos también de ciertas técnicas que se llevan hacia los decibeles, 10 decibeles en general hacia abajo, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy claro. Recordemos que el oído está formado por unas vías aéreas, unas vías óseas, ¿sí? Que está compuesto por tres partes, que es el oído externo, el medio y el interno, que, como podemos observar ahí en esa imagen, encontramos obviamente el orificio auricular, auditivo, ¿sí? El conducto auditivo externo, ¿sí? Encontramos el tímpano ya en ese oído medio, o el canal auditivo como tal lo observamos claramente. Observamos esas ventanas, las trompas de Eustaquio, ¿sí? La escala vestibular, la escala media, ¿sí? Y es allí donde empezamos a mirar todo lo que es la parte del caracol, ¿sí? Los cilios, que son los que transmiten esa información al nervio auditivo, que después va a generar en unos aspectos importantes, estudiantes, esa audición y ese sonido y esas ondas sonoras van a ingresar y se forman en cualificación a los procesos neuronales. ¿Mm? Es allí donde vemos que definitivamente ¿qué hace la vía aérea? Pues mide el umbral auditivo al estimular pues con todo el tono el conducto auditivo externo, como lo vemos aquí en esta parte de la gráfica. Ustedes allá desde sus computadores lo están viendo, ¿sí? Tenemos toda la parte del oído externo, el conducto auditivo, ¿sí? Externo, que nos lleva al tímpano, al martillo, al yunque, al estribo, ¿sí? Y que nos lleva a una ventana oval, ¿sí? Que nos lleva a que esto se conecte al nervio auditivo. Y esas vías óseas, que son las que valoran el umbral auditivo, o sea, que los conducen hacia el cráneo, que era lo que yo les hablaba un poco acerca de cómo se hace esa conectividad a nivel cerebral, ¿sí? Entonces es recordar que el cráneo está compuesto por ciertas estructuras y que obviamente el cerebro cumple con una funcionalidad en medio de todos en una parte de los hemisferios, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho, y al igual dentro de las partes como tal del cerebro. Se hace un enmascaramiento, entonces dice que permite distraer al oído con un ruido blanco, mientras estudiamos al otro lado. Es decir, recuerden la audiometría, recuerden que le ponen unos audífonos, se emite un sonido, muchas veces hacen que levante la mano por el cual escucha el sonido, mientras en el otro van emitiendo otra clase de sonido, con el fin de mirar ese decibel
que puede existir dentro de esas categorías. El enmascaramiento se realiza, entonces siempre que obviamente aquí ya vemos algo muy claro. Entonces es donde hacen el estudio de las vías óseas, al igual que pues obviamente miramos el umbral mayor al 40 decibeles entre oído y el otro por frecuencia, ¿sí? Cuando es enmascaramiento más de 3 frecuencias en la vía aérea se debe enmascarar obviamente acá lo llaman el logo audiómetra o pues el audiólogo como tal. Aquí vamos a mirar un poco los diagramas, estudiantes, frente a esas anotaciones en el audiograma. Recordemos que el audiograma es aquel que nos va a llegar a nosotros, del cual vamos a hacer ese estudio profundo, ¿sí? Para mirar cómo podemos garantizarle al estudiante esa calidad educativa y pues mejorar la calidad de vida dentro del contexto educativo. Entonces vemos que la X color azul hace parte de la vía aérea no enmascarada del oído izquierdo. El círculo rojo hace parte de la vía aérea no enmascarada del oído derecho. Estos signos como viñetas, no son viñetas, como corchetes, perdón, que hacen parte uno, el rojo de las vías enmascaradas del oído derecho y el azul de las vías enmascaradas del oído izquierdo. Los triángulos hacen parte de las vías aéreas, tanto enmascaradas de oído derecho como de oído izquierdo. Oído derecho color rojo, oído izquierdo color azul. Recordemos que existen 3 tipos de hipoacusia, ¿sí? Nos vamos a volver un poquito. Existen 3 clases de, no sé, retomando, pues vemos que tenemos 3 tipos de hipoacusia, que es la hipoacusia conductiva, la hipoacusia sensorial y la hipoacusia mixta. Aquí tenemos en esta imagen uno de los artefactos con los cuales se hace la audiometría, ¿sí? La cabina para realizar este proceso a nivel de método diagnóstico. Vamos a entrar a esa escala de descripción de la audiometría. Recordemos que incluso hay unos perfiles, hay unos grados y unos tipos. ¿Sí? Entonces vemos que definitivamente en estos perfiles hablamos de ascendente, descendente, plano y regular. Hablamos de unos grados que son superficiales, media, severa, profunda, restos auditivos y anacusia. Y otros tipos que son conductivo, sensorial y mixto. Entonces lo vemos aquí en esta pequeña gráfica de la audiometría. Entonces es importante tenerlo muy claro desde este punto de lo que observamos en esta gráfica. Vemos como en esta gráfica hay una pérdida auditiva significativa, ¿sí? Tanto en el oído derecho como en el oído izquierdo, pero pues obviamente se ve que la mayor pérdida la encontramos en el oído derecho. Aquí entonces vamos a ver esos grados. Entonces aquí, estudiantes, vemos los grados de hipoacusia, donde vemos que una audición normal está entre los 20 a los menos 5 decibeles. Encontramos que del 20 más o menos al 40 decibeles hay una hipoacusia superficial. Del 40 al 60 una hipoacusia media. Del 60 al 80 una hipoacusia severa. Y definitivamente encontramos la cofosis o la hipoacusia profunda del 80 al 100 y más para abajo. ¿Sí? Encontramos que ya es una cofosis total, que es la pérdida auditiva que tiene como tal la persona. Aquí hacemos este proceso de la banana. Entonces aquí pues obviamente se mira de acuerdo a ciertos criterios. Esta es más aplicada hacia ciertos contextos donde pues se puede evidenciar qué se puede escuchar en una audición normal hasta que se puede escuchar cuando ya hay una cofosis como tal, o cuando ya definitivamente la pérdida total, pues obviamente ya son cosas muy de vibraciones que se generan en el contexto y en el ambiente, ¿sí? Y es allí donde vemos en este gráfico. Aquí vamos a hacer el análisis un poco
de los perfiles y de esas curvas audiométricas, donde observamos que en la primera gráfica observamos una audición normal, se encuentra en un rango normal, ¿sí? Aquí en esta encontramos definitivamente que tenemos una hipoacusia media, ¿sí? Donde ya definitivamente regresarnos un poco y mirar esas categorías. Es súper importante tenerlo clarísimo. Entonces, obviamente acá hablamos que tenemos una hipoacusia superficial en este aspecto. Aquí encontramos que definitivamente en el oído, uno era el oído izquierdo y el otro es el oído derecho, que hace referencia a los colores, ¿no? Entonces aquí vemos que en el oído derecho, en este caso, tiene una pérdida auditiva bastante, ya llegando a severa, donde pues sus niveles, no hay un nivel de audición normal. Al igual que observamos que aquí hay una hipoacusia, que hay unos restos auditivos en la segunda imagen, como lo podemos ver. Hay hipoacusia, pero pues obviamente la hipoacusia no es tan profunda, tiene restos auditivos. Perdón, dije visuales, no auditivos. Aquí vemos el ejemplo de la que posiblemente nos va a llegar a nosotros, ¿sí? Entonces aquí hablamos, vemos que está estipulado por los signos anteriormente nombrados, ¿sí? Donde vemos la escala, ¿sí? Aquí están los decibeles, aquí están los hertz, y aquí observamos que estamos en un rango de normalidad tanto en el oído derecho como en el izquierdo. Mire, una audición normal. Entonces, para tenerlo claro, esta interpretación es súper importante que las tengamos evidentes. Aquí vemos una hipoacusia sensorial que está por debajo de 30, está más o menos hacia los 70, que ya podemos hablar de una hipoacusia severa. Tenemos una hipoacusia conductiva. Entonces acá lo vemos. Está en escala normal en uno de los oídos y en el otro hay una baja. Hipoacusia mixta, pues acá vemos que es severo, y es aquí donde empezamos a tener ayudas técnicas, audífono, implante coclear, donde empezamos a ver que hay esos restos auditivos que podemos rescatar para tener una audición. Estudiantes, con esto pues dejo como por tutorial esa parte que querían saber más sobre la audiometría, frente a cómo se hace ese análisis y cómo se puede hacer esa interpretación de esa audiometría, que posiblemente a nuestros estudiantes, cuando tengamos un estudiante sordo, podamos brindar las mejores estrategias y sepamos que definitivamente el hecho de ser educadores especiales no nos desliga de la parte clínica, porque es allí donde nos lleva a conocer un poco más sobre la patología y poder enfatizar un poco más hacia esas estrategias pertinentes y esas metodologías pertinentes para ese desarrollo pedagógico. Estudiantes, me place saludarlos y nos vemos en otra oportunidad.